los que están en el liderazgo puedan enseñar a otros todo lo que han recibido de parte del Señor. La Biblia dice que de lo que recibimos de gracia, démoslo de gracia. Y la gracia es el amor inmerecido, el amor que usted y yo no merecíamos, pero que al Señor le plació dándonos la oportunidad de conocerlo, poder saber que había un plan de salvación, poder acceder a ello a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, y de esta manera pedir su perdón, pedir ser lavados, regenerados por la sangre de Jesucristo, y poder comenzar a ser una nueva criatura en el Señor, una nueva criatura en Dios. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para fines del Señor, cuando venimos a Él, el Señor nos perdona totalmente nuestros pecados, los que hayan sido grandes, pequeños, como nosotros los dimensionemos o los califiquemos, aunque el pecado para Dios es el mismo, cualquiera que sea. Pero el Señor le plació perdonarnos y dice que lo echó en lo profundo de la mar y nunca más tiene memoria de ellos. Ese es el privilegio y la bendición más grande que tenemos de parte del Señor, de poder comenzar una nueva vida en Dios, para que aprovechemos la oportunidad tan grande que Dios nos está dando de dejar atrás nuestra vida pasada, con nuestros errores, con nuestras falencias, con todas nuestras fallas, con todas las consecuencias de los errores que pudimos haber cometido. Y el Señor nos brinda la oportunidad para que comencemos de nuevo una vida en Dios. Es como nacer, es como la misma palabra dice, nacer de nuevo, es como un bebé recién nacido. Cuando una persona viene a los caminos de Dios, pues obviamente que no sabe hablar, no se sabe mover solo, no tiene libre independencia y necesita ser llevado, ser cargado, ser alimentado, ¿cierto? Por una persona que sea ya mayor, una persona que sea responsable. Entonces, en los caminos de Dios nosotros también llegamos simplemente sabiendo que el amor de Dios es grande y que el Señor Jesucristo nos perdonó de nuestros pecados, que nos dio la oportunidad de que nuestro nombre fuera escrito en el libro de la vida, pero de Él profundamente no conocemos conocemos muy poco. Entonces, en la medida que nosotros comenzamos este discipulado, tiene como fin de que nosotros vayamos conociendo al Señor, que vayamos empezando a dar nuestros primeros pasos como niños recién convertidos, empecemos a dar pasos conforme a la nueva vida. El propósito es cambiar, ¿cierto? Toda la naturaleza antigua, empezar a cambiarla poco a poco con la ayuda del Señor en la nueva naturaleza de Jesucristo. Y es ahí donde muchas veces se cometen, digamos, por una mala formación doctrinal de algunos, se comete el error de que tienen la oportunidad de vivir una nueva vida en Cristo, pero muchos, desconociendo esta palabra, desconociendo el propósito de Dios, siguen viviendo con esa naturaleza pasada y muchas veces se manifiesta, muchas veces sale a la luz, ¿cierto? Y es lo que hace que muchas veces ese testimonio quede en vergüenza, el testimonio se manche, no hay una buena imagen de ese cristiano, porque no entendió que si el Señor dice que todas las cosas son hechas nuevas, tiene como fin de que seamos nuevas personas. No sigamos con las mismas conductas pasadas, no sigamos cometiendo los mismos errores, no sigamos cayendo en los mismos pecados, no sigamos la misma conducta, las mismas costumbres, los mismos hábitos que teníamos antes de conocer a Dios. El propósito es que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo y tiene como objeto no volver a hacer aquellas cosas que nos causaron dolor, que nos causaron vergüenza, en las cuales nos sentimos mal, de las que estamos cansados. El objetivo es no volver a esa vida si ese testimonio, ¿cierto? Fue el que nos condujo precisamente porque estábamos cansados del pecado y la maldad y de la condición, la circunstancia, lo que sea. Estábamos cansados de todo eso.
pues la idea es no volver a reincidir en esas mismas conductas, sino a poder encaminarnos en el Señor y poder conocer de parte de Dios los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, para poder vivir la vida cristiana, yo tengo que desarmarme totalmente en lo que yo soy, en lo que yo era, en lo que significaba hasta ese momento. Entonces, la palabra del Señor, ¿cierto? Nos dice que el que quiera seguir al Señor Jesucristo tiene que tomar la cruz del Señor y poder seguirlo, ¿cierto? Entonces, mientras nosotros no tomemos la cruz de Cristo, mientras nosotros no carguemos lo que tiene que ver con lo que significa la vida cristiana, la naturaleza de Cristo en nosotros, pues difícilmente vamos a poder ser buenos discípulos. Entonces el Señor, conociendo de antemano esto, que quiere que los cristianos lo conozcan, porque ese es su propósito. En estos días anteriores hablábamos en las predicaciones y decíamos que el anhelo más grande del Señor es poder que la gente lo conozca. ¿Y qué hace Él? Él se muestra. Él se manifiesta a través de muchas obras, de muchas maneras, en muchas situaciones. Él se muestra porque Él no quiere ser ya privado, Él quiere ser público. Siempre ha querido ser público, que todo el mundo pueda tener acceso al Señor. Entonces, una de las maneras para poder tener acceso al Señor precisamente tiene que ver con el conocimiento que nosotros vamos a tener de las cosas de Dios. Podemos amar al Señor, pero si no lo conocemos, ¿cómo lo amamos o cómo le damos gusto a ese enamorado, mejor dicho? Tenemos que conocer los gustos, ¿cierto? Tenemos que conocer lo que quiere Dios, ¿cierto? Ese enamorado, lo que le gusta, como cuando, ¿cierto? Hay ese par de novios. Entonces, a través de la palabra conocemos qué es lo que hace feliz al Señor. Así como aquí hay algunos hogares, ¿cierto? Y que la esposa, ¿cierto? Se preocupa por darle gusto al esposo y dice, voy a prepararle ese sancocho, ¿cierto? De gallina que le gusta a mi esposo tanto. Voy a prepararle ese ajiaco, voy a prepararle esa carne que le gusta, porque cuando yo le preparo eso, mejor dicho, ese día es un día de fiesta. Entonces nosotros, a través de la palabra, no hay otra manera. La palabra es lo más importante. Es la única forma para conocer al Señor. No hay otra manera. Eso no venden por ahí en ninguna parte, ¿cierto? Un producto donde usted diga, vea, voy a comprar una libra de conocimiento de Dios. No, solamente es a través de la palabra. Entonces, el cristiano, entre más conozca la palabra, la persona entre más conozca del Señor, entonces va a poder identificar realmente esa naturaleza. Entonces, como se trata de que estamos viniendo al Señor y nuestro anhelo es, como la Biblia lo reseña en Apocalipsis, ¿cierto? Que no perdamos el primer amor. Y ese primer amor habla de ese enamoramiento desde cuando comenzamos en las cosas del Señor, donde queremos estar todo el tiempo con el Señor. Queremos compartir con ese amor. Si es un novio, una novia, queremos compartir todo el tiempo con esa persona, no nos cansamos de compartir con esa persona, no interesa las horas que tenemos que invertir, queremos pasar todo el tiempo, no existe otra persona más importante, ¿cierto?, que ese enamorado o esa enamorada. Espiritualmente tiene que suceder lo mismo. Nosotros, en Deuteronomio, la palabra del Señor también dice, ¿cierto?, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, es todo. O sea, como cuando esa persona está súper enamorada de alguien. Y la única manera, ¿cierto?, es poder aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Entonces, aparte de que nosotros, Dios nos ama y nosotros también le amamos a Él, porque por eso dimos un paso de fe, aceptándolo a Él, dándole lugar a nuestro corazón. Queremos seguir las pisadas del Señor. Y dentro de esas pisadas, el Señor quiere que nosotros conozcamos, ¿cierto? Como les dije allí en Mateo capítulo 28, en el verso número 18 hasta el 20, allí el Señor, ¿cierto? Busque allí su Biblia. Allí el Señor lo que manifiesta es el interés de que los discípulos salieran a ser más discípulos. El Señor había
había dedicado 3 años y medio aproximadamente para enseñarles a sus 12 discípulos de las cosas de Dios. Fue un discipulado de 3 años y medio, imagínense, donde ellos aprendieron desde la A a la Z acerca de cómo era la vida cristiana, acerca de los propósitos del Señor Jesucristo. Cuando Él terminó su trabajo en la tierra, cuando ya, cierto, fue crucificado en la cruz del Calvario, luego la Biblia dice que resucitó al tercer día, cierto, y se apareció a muchos, entre ellos a sus discípulos, pero antes de irse al cielo, les recomendó algo muy bonito, y es que les dijo que fueran y hicieran más discípulos. Ellos ya habían recibido 3 años y medio de instrucción, tenían ya la capacidad de hacer otros discípulos, ¿cierto? Y dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces es una promesa preciosa. Cuando nosotros miramos esos versículos que les estoy diciendo, que quizá usted esté buscando allí en su Biblia, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 18 hasta el 20, allí se habla de esas palabras finales del Señor en ese Evangelio, que para nosotros toma mucha relevancia y mucha importancia, porque gracias a la obediencia de esos discípulos, ¿cierto? Gracias a que ellos atendieron a ese mandato de Dios, ellos levantaron otra generación, ¿cierto?, de discípulos que vinieron tras los apóstoles, y así vinieron de generación en generación hasta que llegó a nuestros días, ¿cierto? Un día a mí también me tuve que sentar también a escuchar, me senté a recibir un discipulado también Dios usó a alguna persona para que nos instruyera en las cosas de Dios, para que nos enseñara, para que a través de la palabra pudiéramos afirmarnos, para que tuviéramos un fundamento que nos permitiera seguir al Señor a pesar de las adversidades, de las luchas, de las dificultades, de las intenciones del diablo que quiere, cierto, sacar a las personas de los caminos del Señor, pero siempre allí ha habido una persona que Dios ha usado. Entonces, ahora a cada uno de ustedes les ha correspondido esta oportunidad de poder recibir ese conocimiento. Entonces, la idea es poder entregarle hasta donde Dios nos permita poder entregarles, digamos, el conocimiento que Dios nos ha permitido recibir, poder transmitírselo a ustedes. Y al transmitirles este conocimiento, ustedes tengan un fundamento muy firme, ¿cierto? Para que se arraiguen en las cosas del Señor y que nadie los saque de los caminos de Dios. Que nadie venga a enseñarle, ¿cierto? Que venga de pronto con una Biblia y quiera venir a enseñarle un camino diferente al que está en la Biblia. Entonces, que usted, como decíamos el día viernes, que usted tenga un fundamento que le permita a usted, ¿cierto?, poder dar fe de lo que usted conoce y de lo que usted tiene del Señor. Que usted se forme de las cosas de Dios y puedan enseñarle a otro. Entonces, si viene alguien, dice la palabra, trayendo otro evangelio, que no es el evangelio de la palabra, esa palabra que usted tiene allí, entonces la Biblia dice, no le digáis bienvenido, ni le recibáis en casa, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, no hay otro evangelio. El apóstol Pablo dijo, si otro viene trayendo otro evangelio, ¿cierto? Porque hay muchas maneras en que el diablo se ha venido engañando a las personas, trayéndoles otros evangelios diferentes, de tal manera que haga que las personas no se afirmen, ¿cierto?, en los caminos de Dios. Y hoy más que nunca estamos viviendo un periodo que se llama el periodo de la apostasía. La apostasía es una palabra que de pronto para muchos dirán, pero eso ¿cómo se come? No, la apostasía es, dice negar la fe, ¿cierto? Negar la palabra, negar la eficacia de la palabra. Entonces, cuando la palabra no toma ocasión, sino es los dichos de los hombres, entonces es una apostasía. Nosotros desde el principio tenemos que formar nuestra vida cristiana, la tenemos que formar basada en la palabra de Dios, ¿cierto? Por eso el apóstol Pablo dice, tenemos la palabra de Dios, ¿cierto?, más segura, la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en estar atentos como antorcha que alumbra, ¿cierto?, en medio de las tinieblas, hasta que el día esclarezca. ¿A qué se refiere ese versículo? Está diciendo que nosotros tenemos la palabra
¿cierto? La que necesitamos. Nosotros no necesitamos que alguien nos diga, que vengan otros libros, que vaya a la biblioteca y busque a ver cómo se busca a Dios. No, la Biblia, lo que está escrito, dice que ha sido escrito con el propósito de que la gente conozca al Señor Jesucristo y que conociendo al Señor Jesucristo tengan salvación y vida eterna. Es para eso la palabra del Señor. Cuando usted ve la Biblia que usted tiene allí, esa Biblia no fue colocada así al azar. Esos libros, lo que está escrito no fue colocado allí por coincidencia ni al azar. Toda ella tiene un propósito. El Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque la Biblia está contemplada en dos partes, que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, aunque hay muchas historias, aunque hay muchas manifestaciones de Dios, muchos tratos de Dios con muchos hombres, pero al final, en esencia, el Antiguo Testamento tiene como fin profetizar de que el Señor Jesucristo vendría. O sea, todo el Antiguo Testamento es tipológico del Señor Jesucristo. Aunque Él no estuvo en esa parte, digamos, en carne como estuvo en el Nuevo, ¿cierto? Porque cuando uno estudia más profundamente se da cuenta que el Señor Jesucristo, hay que decirlo de esa manera, Él no nació o Él no apareció por primera vez cuando nació, ¿cierto? Allí en Belén, en el matrimonio de José y María. No, el Antiguo Testamento en muchas partes nos da testimonio de que el Señor Jesucristo vino para ser parte del propósito que Dios tenía con la nación de Israel. Pero luego vienen otra cantidad de hechos que están escritos en el Antiguo Testamento que lo que hacen es dar fe, profetizar de que Cristo vendría. Ahora, luego en el Nuevo Testamento, lo que hace el Nuevo Testamento es decir que lo que dijo el Antiguo Testamento se cumplió. O sea, que vino Cristo, ¿cierto? Lo que dice el Nuevo Testamento es que Cristo apareció. El Antiguo dice que va a venir y el Nuevo dice que vino. Entonces, esa es la certeza más fuerte que nosotros tenemos como cristianos. Entonces, cuando tenemos esa seguridad, eso hace que se despierten nuestros sentidos espirituales y querramos indagar, querramos escudriñar la palabra del Señor, que es lo que estamos haciendo. Porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa muy diferente es escudriñar la palabra, ¿cierto? Escudriñar es profundizar. Escudriñar es no pasar por alto algo que he leído, ¿cierto? No comprendo, no entiendo, pero entonces yo me preocupo, ¿cierto? Por averiguar, me preocupo por orar a Dios, ¿cierto? Me preocupo por ir a preguntarle al pastor, preguntarle a un líder maduro en la iglesia, ¿a qué se refiere lo que he leído? Eso se llama escudriñar, porque la palabra de Dios pues es como un libro, es un libro que está abierto, que está dispuesto para que nosotros conozcamos fácilmente. ¿Sí me están oyendo? Bueno, entonces la palabra del Señor dice que el propósito de Dios es que nosotros podamos afirmarnos en este camino, ¿cierto? Entonces, este interés que digamos, en esta introducción que les estoy dando, el propósito es que ustedes puedan tener ¿cierto? Que nazca una sed acerca de la palabra, de las cosas del Señor, y ustedes puedan mirar la palabra desde otro punto de vista. Ya no la lean por leerla, sino que traten de encontrarle la sustancia espiritual, el alimento espiritual que en ella hay. Ahora, algunos otros dicen, no, pero es que yo no entiendo la palabra de Dios, yo no la comprendo. Entonces resulta que nosotros, si verdad caminamos como tiene que ser en la intención del corazón adecuado delante de Dios, está el Espíritu Santo que Él dice que nos va a guiar a toda la verdad. Él nos va a enseñar la palabra. O sea, hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice que ni aún la persona más, digámoslo así, como lo dice así fuerte, dice, aún la persona más torpe no se extraviará de ella. ¿Sí? Entonces uno se da cuenta que la persona más campesino, que la persona por allá, ¿cierto? Que está haciendo trabajos de labriego, puede entender la palabra como uno que ha estudiado más, como uno que es un abogado, como uno que es, ¿cierto? Que tiene otras profesiones. Entonces ahí es donde obra
¿cierto? El Espíritu Santo que hace que nosotros, digamos, hablemos el mismo idioma en las cosas de Dios. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía al conocimiento de Dios. Entonces, cuando usted esté leyendo la palabra y no la entienda, entonces usted ore a Dios y diga al Espíritu Santo, ¿cierto? Enséñame la palabra, quiero entender la palabra. Antes de leerla, haga la oración y diga, Espíritu Santo, guíame, yo quiero entender la palabra. Y el Espíritu Santo le va a traer esa iluminación para que usted pueda entender la palabra del Señor. Y ahí se va a dar cuenta que es una diferencia grande. Entonces, por eso les hablaba de que nosotros como cristianos tenemos el mismo idioma cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Puede estar una persona por allá en Estados Unidos, otro por allá en Francia, otro por allá en Venezuela, y en algún momento Dios nos permite poder encontrarnos y hablamos como si nos hubiéramos sentado a escuchar, ¿cierto? En el mismo lugar, al mismo tiempo, sin nunca habernos conocido, pero entendemos la palabra lo mismo. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo. Bueno, antes de seguir, quiero recordarles que ahorita se va a cerrar la reunión. Entonces, apenas se cierre, usted vuelve e ingresa con el mismo número que le dimos. Ese mismo número vuelve e ingresa y continuamos para que no se vayan a desubicar. Entonces, el Señor Jesucristo, el anhelo es que este trabajo, digamos, eso de usted sacar este tiempo para escuchar el discipulado, eso le agrada a Dios. Porque ese fue el mandato. Si ya leyeron allí en su Biblia, si ya leyeron lo que dice Mateo 28, versos 18 al 20, se darán cuenta, ¿cierto? Que el Señor, su propósito era que fueran, hicieran más discípulos, que ganaran más personas. Y dijo, y enséñeles, ¿cierto? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he dicho, que yo os he mandado. O sea, todo lo que ellos aprendieron del Señor, dice, enséñeles a otros a guardarlos también. ¿Sí? Entonces, este propósito está en Dios. Entonces, el viernes decíamos que lo hizo el Señor a sus discípulos, luego los discípulos lo hicieron a los otros discípulos y fueron encargando a otras personas hasta que llegó a nuestros días. Gracias a Dios siempre ha habido alguien, ¿cierto?, que se ha dejado usar por Dios y para enseñar, para sacar este tiempo, para dedicárselo a las personas que puedan aprender de las cosas del Señor. Ahora nos ha correspondido a nosotros. Y entonces un día les tocará a ustedes también. Llegará un momento en que ustedes, al finalizar este discipulado, tendrán la capacidad de poder enseñarles también a otros, de poder formar también a otros. ¿Sí ven? Ese es el anhelo del Señor, porque la palabra de Dios se va formando en la medida que nosotros vayamos buscando a Dios. Bueno, ¿para qué sirve el discipulado? El discipulado sirve precisamente para que ustedes puedan tener esa capacidad de poder dar testimonio a otros porque son cristianos, ¿cierto? Que la gente dice, pero usted se hizo cristiano, ahora usted es cristiano. Y entonces le preguntarán, pero ¿por qué es cristiano? ¿Cierto? ¿Por qué es cristiano? Entonces usted dice, no, pues porque no, Dios obró un milagro y yo era un vicioso y ya no soy vicioso, era un borracho y ya no soy borracho, o porque me gusta, porque yo escuché una iglesia y quise entrar, o porque me gustan las alabanzas, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros tengamos un fundamento espiritual, bíblico, y que usted pueda decir por qué es cristiano, ¿cierto? Como dice el apóstol en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 16, el Señor allí a través del apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? No me avergüenzo del evangelio, no está diciendo porque es una religión, porque algunos piensan que el evangelio, que la vida cristiana es una religión, están totalmente equivocados. ¿Sí? Porque resulta que si nosotros miramos lo que el Señor quiere realmente enseñarnos, a nosotros no nos salva el pertenecer a ninguna denominación, a ningún nombre. Nosotros somos parte de la obra del movimiento misionero mundial, con ella nos identificamos, ¿cierto? Pero ella no nos salva. Si usted y yo no vivimos la palabra de Dios. Por eso el evangelio es, ¿cierto? Es poder de Dios para salvación.
O sea, es la manera como Dios obra a través de su palabra, cómo ese poder de Dios nos ha transformado y nos ha cambiado y nos ha hecho a imagen y semejanza del Señor, que es la diferencia. No es una religión, sino es un estilo de vida. Entonces, cuando nosotros lo miramos como un estilo de vida, entonces la vida cristiana no nos va a ser un problema, no nos va a ser gravosa, no vamos a estar pensando, es que a mí me prohíben, porque en muchas partes piensan eso. No, yo no voy allá porque es que a mí me prohíben esto, a mí me prohíben lo otro, me prohíben aquello y a mí me gusta todo eso. Claro, claro, porque esa es su naturaleza con la que ha venido a Dios. Pero la iglesia cristiana no se le prohíbe a nadie, ¿cierto? Como mucha gente piensa, no, dice, no, yo voy a dejar el vicio, voy a dejar la borrachera, voy a dejar las fiestas y luego sí voy a la iglesia. Usted nunca va a llegar a la iglesia. Eso es una mentira del diablo. Nunca se va a afirmar en los caminos de Dios. Simplemente lo que Dios busca es que nosotros asistamos en obediencia, conozcamos a Dios, que de esas otras cosas, que de esos otros hábitos, que de esos vicios, que de esas malas actitudes, Dios se va encargando. Dios lo va haciendo. Entonces, digamos, como ese cuento que a veces la gente tiene, ¿cierto? Cuando el diablo los ha engañado y les dice, sí, a mí me gusta ir a la iglesia cristiana, pero yo más adelante voy, cuando deje, ¿cierto? Cuando deje la borrachera, cuando deje aquello, deje lo otro, nunca viene a la iglesia. Porque el Señor no vino, David le dice que él no vino a buscar sanos. Él no vino a buscar gente recta, gente justa. Dijo que él vino a buscar fue gente necesitada, gente enferma, gente pecadora, gente de todas las condiciones. El Señor vino a buscarlos. Dijo, vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido, lo que está extraviado, lo que está descarriado, lo que está alejado de Dios. A eso es que vino a buscar el Señor. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, es muy grande el amor de Dios, que nos tenga paciencia y siga esperando por nosotros hasta que nosotros decidamos seguir a Dios, ¿cierto? Cuando los que realmente necesitamos de Dios somos nosotros. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Dios, ¿sí? Más sin embargo, Dios nos sigue teniendo paciencia y sigue esperando por muchos de nosotros hasta que llega el momento en que Dios transforma, ¿cierto? Esa inquietud, transforma esa actitud y nos permite que se nos quite una venda de nuestros ojos y podamos entender realmente qué es lo que Dios nos está ofreciendo.